¿Alguna vez has sentido que tu vida dio un giro inesperado? Uno que no pediste, no planeaste y mucho menos deseaste. Un despido injusto, una traición dolorosa, una relación que terminó sin explicación, un fracaso que destruyó tus planes. Y allí, en medio del dolor, te hiciste la pregunta que todos alguna vez nos hacemos. ¿Fue esto un error? Porque cuando algo se rompe dentro de nosotros, es fácil pensar que fue culpa del destino, o que Dios se equivocó al permitirlo. Tal vez tú, que estás escuchando ahora, aún cargas con eso, con una historia sin cerrar, con un capítulo que nunca entendiste, con un ¿por qué? Que no ha sido respondido. Y has llegado hasta aquí con ese nudo en el alma, tratando de encontrar sentido a algo que te cambió por dentro. Pero escucha con atención lo que voy a decirte. No fue un error, fue parte del camino, fue parte del plan, fue Dios llevándote a tu destino, porque aunque en el momento parecía injusto, aunque dolió hasta el alma, aunque pensaste que perdiste el rumbo, ese momento fue el que abrió la puerta al propósito. La Biblia nos habla de esto. Nos cuenta la historia de un joven llamado José, el hijo favorito, el que soñaba con grandeza, el que fue vendido por sus hermanos, tirado a una cisterna, acusado falsamente y encarcelado. Error, injusticia, fracaso, todo parecía indicar que sí. Pero años después, cuando José se reencontró con sus hermanos y miró hacia atrás con los ojos de la fe, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Ahí está la clave. Lo que parecía un error era estrategia divina. Lo que parecía destrucción era redirección. Lo que parecía traición era transporte al propósito. Y lo mismo está ocurriendo contigo. Aquello que aún no entiendes, aquello que todavía duele, aquello que te cambió la vida, fue Dios llevándote por un camino distinto, no para perderte, sino para posicionarte. Hoy te invito a quedarte conmigo hasta el final de este mensaje, no por rutina, no por curiosidad, sino porque algo profundo va a ser revelado en tu interior. Juntos vamos a descubrir por qué lo que viviste no fue un error, cómo Dios transforma la herida en plataforma y qué significa confiar en Él. Cuando el camino no tiene sentido, antes de comenzar quiero pedirte que hagas algo muy importante. Por favor, toca el botón de me gusta ahora mismo, porque cuando tú haces esto, YouTube comprende que este contenido está bendiciendo vidas y lo muestra a más personas que necesitan experimentar el poder milagroso de la declaración profética. Imagínate por un momento que tú eres un portador de milagros. Cada vez que compartes, cada vez que das me gusta, cada vez que comentas, estás siendo usado por Dios para llevar esperanza y poder sobrenatural a alguien que en este momento está pasando por una situación desesperante. Tu simple acción puede ser el puente que Dios use para que otra persona reciba el milagro que tanto necesita. Ahora quiero que escribas en los comentarios: confío en el plan, aunque no lo entienda. Cuando hacemos esto juntos, cuando unimos nuestros corazones en un mismo espíritu de fe y expectativa, se crea una atmósfera celestial donde los milagros de Dios se manifiestan con mayor intensidad. No es superstición, es un principio espiritual que Jesús mismo enseñó cuando dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Y suscríbete, no como una obligación, sino como una decisión consciente de alimentar tu fe cada semana. Aquí no venimos a ver videos, venimos a recibir dirección. Respira hondo, porque lo que parecía una caída fue en realidad el impulso de Dios hacia tu destino. Es difícil aceptar que algo doloroso pueda formar parte de un plan bueno, porque cuando una persona que amamos nos rechaza, cuando todo lo que habíamos construido se derrumba,
Cuando los caminos se cierran sin explicación, todo dentro de nosotros grita, esto no puede venir de Dios. Y así comenzamos a cuestionarlo todo. Nos preguntamos si oramos mal, si tomamos decisiones equivocadas, si fuimos castigados por algún error del pasado. La confusión se mezcla con la tristeza, y la tristeza se convierte en resentimiento silencioso. No lo decimos en voz alta, pero dentro de nosotros hay un eco que dice, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué no lo evitaste si tú todo lo ves? ¿Dónde estabas cuando me rompí por dentro? Tal vez tú te hiciste esas preguntas, o tal vez, en el fondo, aún las llevas contigo. Y no estás solo. Muchos hijos de Dios, incluso los más fieles, han sentido eso. Porque el dolor, cuando no se entiende, se convierte en barrera entre el alma y el cielo. Y ahí es donde muchos se estancan, no porque hayan dejado de creer, sino porque dejaron de avanzar. Porque no encontraron propósito en lo que vivieron, porque sintieron que sus heridas eran señal de un plan fallido, porque pensaron que Dios los había olvidado, o que simplemente no les importaba. Y cuando esa idea entra en el corazón, la esperanza se apaga, la fe se debilita, y el enemigo aprovecha para sembrar mentiras como, tu vida no tiene dirección, Dios no tiene nada especial para ti. Lo que perdiste nunca volverá. Pero ¿sabes qué? Esas mentiras son el reflejo del temor. Y el temor solo crece en la oscuridad de lo no entendido. Por eso, hoy venimos a encender una luz que te diga, eso que viviste no fue casualidad, tampoco fue un castigo, fue parte de un trayecto sagrado, uno que aún no terminó. Dios no necesita explicarte todo para estar actuando. Él es un Padre que ve el final desde el principio, y aunque tú estás parado en medio del caos, Él ya tiene clara la salida. Tal vez perdiste algo, o alguien. Tal vez lo que planeaste por años se quebró en cuestión de días. Tal vez sentiste que todo tu esfuerzo fue en vano, y sin darte cuenta, pasaste del fuego de la fe al hielo de la frustración. Pero escucha esto con atención. Cuando algo muere en tu vida, no significa que terminó tu historia. Significa que Dios está escribiendo un capítulo nuevo. Uno que aún no entiendes, pero que te llevará más lejos de lo que soñaste. ¿Recuerdas a Moisés? Creció como príncipe en Egipto. Tenía acceso, posición, futuro brillante. Pero una decisión lo sacó de todo eso y lo llevó al desierto por 40 años. ¿Error? No. Fue parte del entrenamiento. Porque solo en el desierto Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué decir de Job? Perdió familia, salud, bienes, todo. Y aún así dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. El patrón es claro. Dios nunca desperdicia una lágrima, nunca permite una pérdida sin propósito. Y nunca deja a sus hijos rotos por capricho. Este es tu momento de mirar tu historia con otros ojos, de dejar de preguntarte ¿por qué? Y comenzar a preguntarte ¿para qué? Porque puede que aquello que hoy te duele, mañana sea el puente que te lleve a una vida totalmente redimida. La palabra de Dios no ignora el sufrimiento humano, no lo oculta, no lo disfraza, pero sí lo redime. Y eso es lo que marca la diferencia entre el dolor sin Dios y el dolor en las manos de Dios. Porque cuando el sufrimiento pasa por sus manos, no termina en ruina, termina en restauración. Génesis 50:20 es uno de los versículos más poderosos sobre este principio. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no negó lo que había sufrido, no minimizó el rechazo, la traición, la soledad, pero también entendió que lo que otros usaron para herirlo, Dios lo usó para posicionarlo. Esa es la mirada de alguien que ha sido transformado por la fe. La fe no borra el pasado. La fe transforma el significado del pasado. Lo que fue una herida se vuelve cicatriz con propósito.
lo que fue una pérdida, se vuelve testimonio de redención. Mira el recorrido de José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, llevado a una tierra extranjera, acusado injustamente, olvidado por años en la prisión. ¿Dónde estaba Dios? Estaba allí, en cada detalle, guardando su integridad, moldeando su carácter, preparando el escenario perfecto para que, en el tiempo justo, José se convirtiera en el hombre más influyente de Egipto. Y así como con José, también contigo. Lo que parecía ruina, Dios lo está usando como entrenamiento. Lo que parecía abandono, Dios lo está usando como estrategia. Lo que parecía un final, Dios lo está usando como puente. En Romanos 8:28 leemos: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, no dice las cosas buenas, dice todas las cosas, incluyendo las que dolieron, incluyendo las que no entiendes, incluyendo aquellas que aún hoy no sabes cómo procesar. Dios no necesita que todo esté bien para hacer algo bueno. Él es experto en transformar el caos en creación, en hacer caminos donde no los hay, en levantar de las cenizas una nueva historia. ¿Puedes creerlo? Aun si tu historia comenzó con errores, decisiones apresuradas, traiciones o pérdidas, Dios puede tomar todo eso y reescribirlo con su gracia. Porque no es el pasado el que determina tu destino, es Dios, y Él tiene la última palabra. Haz una pausa ahora mismo, cierra tus ojos si puedes, y repite esta verdad sobre ti. Lo que viví no fue mi final, fue Dios cambiando mi dirección. Y si esta palabra ya está tocando tu corazón, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que también necesita recordar que su historia no terminó. A continuación, vamos a profundizar aún más en cómo el enemigo ha usado tus heridas para detenerte, pero cómo Dios está a punto de usar esas mismas heridas para empujarte a tu destino. Cuando algo sale mal en nuestra vida, el enemigo se apresura a llenar el vacío con mentiras. Mentiras que no suenan como gritos, sino como susurros internos, difíciles de identificar, pero tremendamente destructivos. Eso te pasó porque no eres suficiente. Dios te dio la espalda. Nunca vas a recuperarte. Tu historia terminó ahí. Tú mismo arruinaste tu destino. Tal vez ni siquiera te diste cuenta, pero esas ideas comenzaron a formar parte de tus pensamientos diarios. Y como una gota constante, fueron moldeando tu perspectiva. Hasta que, sin notarlo, empezaste a vivir desde la herida, en vez de vivir desde la esperanza. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. No necesita destruirte de golpe. Solo necesita convencerte de que estás destruido. Y si logra hacerte creer que lo que viviste fue un error sin redención, te inmoviliza. Pero hoy venimos a desenmascararlo. El enemigo no odia tus logros, odia tu propósito, porque tu propósito es una amenaza directa a su oscuridad. Y cuanto más dolor atraviesas, más fuerte es el intento de él por hacerte dudar del llamado de Dios. Mira lo que hizo con José. Usó a sus propios hermanos para sembrar rechazo, porque sabía que, si José creía que no valía nada, nunca se atrevería a soñar otra vez. Mira lo que hizo con Moisés. Le recordó su error de haber matado al egipcio para empujarlo al exilio. Quería convencerlo de que ya no era digno de liderar a nadie. Y lo logró, por 40 años. Mira lo que intentó con Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, lo envolvió en culpa. Quería que abandonara todo y volviera a pescar, como si su tiempo con el Maestro no hubiese valido nada. ¿Y tú? ¿Qué mentira has estado creyendo? Tal vez la más peligrosa de todas. Esto fue un error sin propósito. Pero hoy te digo con autoridad espiritual, no fue un error, fue redirección divina. No fue pérdida, fue poda. No fue rechazo, fue protección.
Dios no causó tu dolor, pero lo está usando. Él no te abandonó. Estuvo contigo, aún en lo que parecía más oscuro. El enemigo usó esa situación para intentar enterrarte, pero no sabía que era semilla, y la semilla, cuando es enterrada, no muere. Germina. Hoy el cielo te recuerda que lo que parecía tu fin fue apenas el inicio de un proceso profundo de transformación, porque si no hubieras pasado por eso, no tendrías la autoridad espiritual que hoy estás desarrollando. No entenderías la gracia como la entiendes ahora. No verías las puertas abrirse con tanto discernimiento como las verás. Por eso, no maldigas tu proceso, no te avergüences de lo que viviste, no niegues tus heridas, muéstralas como evidencia de que Dios no terminó contigo, está apenas comenzando. Si algo dentro de ti se está quebrando ahora, es porque estás sanando. Haz una pausa y declara con fe: lo que el enemigo usó para destruirme, Dios lo usará para levantarme. Y si puedes, escribe esta frase en los comentarios. Que sea una señal espiritual no solo para ti, sino para alguien más que necesita volver a creer. Hay un momento en que las lágrimas dejan de pedir explicaciones y comienzan a clamar por dirección. Ese momento marca la diferencia entre el estancamiento y la transformación. Y es ahí donde la palabra de Dios se convierte en mapa, lámpara y medicina. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si cuando todo parece oscuro, lo que necesitas no es ver el camino completo, solo necesitas ver el siguiente paso. Y Dios te lo revela en su palabra. No es casualidad que estés aquí. Este mensaje no llegó a ti como inspiración humana, sino como una respuesta divina a tu proceso. Por eso, si quieres sanar lo que aún pesa y reencontrarte con el sentido de lo que viviste, debes regresar a la Escritura con un nuevo corazón. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que nada quedó incompleto en tu vida, que lo que parecía fracaso aún está en las manos de aquel que sabe restaurar desde el polvo. Que tus capítulos rotos no están perdidos, están siendo reescritos por la mano de un Padre amoroso. Pero hay algo que necesitas entender. Dios no siempre quita el dolor de inmediato. A veces te enseña a vivir con propósito incluso mientras duele. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Si este mensaje ha tocado algo profundo en ti, quiero invitarte a ir más allá con tu tiempo devocional. He preparado con todo el corazón un libro digital llamado Mensajes de Dios, tu momento con Él. Contiene más de 80 páginas de enseñanzas, oraciones y mensajes inspiradores para guiarte en cada temporada de tu vida. Cuando estás en silencio, cuando no entiendes, cuando esperas y también cuando celebras. No es un libro teológico, es una guía de compañía espiritual. Si sientes que necesitas fortalecer tu fe en esta etapa, te invito a conocerlo con calma y dejar que Dios te hable a través de cada página. El acceso se encuentra disponible en la página de inicio del canal. Ahora volvamos a las promesas de la palabra. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Notas el detalle? No dice si pasas, dice cuando pases. Dios no promete evitar el proceso, pero sí promete estar contigo dentro de él. Y si Él está contigo, no importa lo que perdiste, porque nada que venga de Él te será arrebatado para siempre. Lo que fue cortado volverá a crecer. Lo que se quebró será restaurado. Lo que parecía irreparable será redimido para su gloria. Pero necesitas creer, necesitas confiar y necesitas avanzar, aún con el corazón temblando. Declara ahora con tu boca: mi historia está en las manos de Dios,
Y si lo sientes en tu corazón, escribe esta frase en los comentarios. Será tu sello espiritual y tu testimonio en construcción. A veces, las mejores lecciones no vienen de explicaciones, sino de historias. Historias reales, historias donde la mano de Dios se hizo visible, aunque al principio todo parecía perdido. Y cuando hablamos de errores, traiciones, pérdidas o caminos truncados, hay un ejemplo en la Biblia que resplandece entre todos: la historia de José. Imagina tener sueños desde joven, ver visiones de grandeza dadas por Dios, y sin embargo, en vez de subir, todo en tu vida empieza a descender. José fue traicionado por sus propios hermanos, lanzado a un pozo, vendido como esclavo y llevado a una tierra extranjera donde nadie conocía su historia ni su dolor. Parecía un error tras otro. Después, cuando todo parecía estabilizarse como administrador en la casa de Potifar, fue acusado falsamente y encarcelado por un crimen que no cometió. Y allí, en la prisión, olvidado por todos, incluso por aquellos a quienes ayudó, José pudo haber dicho: Dios, esto fue un error. ¿Dónde están tus promesas? Pero no lo dijo, y si lo pensó, no dejó que esas dudas definieran su actitud. José siguió sirviendo, siguió confiando, siguió creyendo, porque aunque no veía una salida, sabía quién era su Dios. Y fue allí, desde el lugar más inesperado, que Dios cambió todo. En un solo día José pasó de la prisión al palacio, de olvidado a exaltado, de acusado a gobernador de Egipto. ¿Cómo? Porque lo que parecía un error era en realidad el camino secreto al destino que Dios le había mostrado años atrás. ¿Y tú? ¿Cuántas veces pensaste que tu historia se salió de control? ¿Que perdiste demasiado para empezar de nuevo? ¿Que fue tu culpa o que ya era demasiado tarde para redimir? Permíteme mostrarte otro ejemplo. Pedro, el discípulo, amaba a Jesús con todo su ser. Juró que nunca lo negaría, y sin embargo, cuando llegó la prueba, lo negó 3 veces y lloró amargamente. Ese momento para Pedro fue su mayor error, el momento que lo pudo haber marcado como fracaso para siempre. Pero Jesús no terminó con él. Después de la resurrección, Jesús no lo confrontó con enojo, lo restauró con amor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Jesús transformó la culpa de Pedro en llamado, y el hombre que negó fue el mismo que predicó en Pentecostés y cambió el curso de la iglesia. Y ahora piensa en ti. Tu historia no ha terminado. Tu error no fue el final. Tu herida no definirá tu futuro. Lo que Dios hizo con José, lo que hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Solo necesitas rendirte a su proceso, dejar de pelear con el pasado y comenzar a caminar en obediencia. Respira profundo y di contigo mismo: Dios me está llevando al destino que preparó para mí, aunque yo aún no lo entienda. No basta con saber que Dios tiene un propósito. Tampoco es suficiente entender que lo vivido no fue un error. Para llegar al destino que el cielo preparó para ti, necesitas herramientas espirituales, porque habrá días en los que tu fe se sentirá débil, cuando el pasado parecerá más real que las promesas, y cuando el enemigo vendrá a recordarte todo lo que perdiste. Es en esos días que necesitas más que emoción. Necesitas disciplina espiritual. La primera herramienta es la meditación en la palabra. No se trata solo de leer un versículo al azar, sino de detenerte, abrir tu corazón y dejar que la Escritura te hable como si fuera la voz misma de Dios. Salmo 1, 2, 3 dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditar en la palabra te planta, te fortalece en lo invisible, y te recuerda quién eres, incluso cuando todo alrededor intenta hacerte dudar.
La segunda herramienta es la oración constante. Orar no es solo hablar, es permanecer conectado. Es abrir tu alma y decirle a Dios, aquí estoy, incluso cuando no entiendo. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. No significa que debes estar repitiendo palabras todo el día, sino que tu vida se vuelva una conversación con Dios. Que cada pensamiento, cada decisión y cada silencio sean lugares donde Él pueda hablarte. La tercera herramienta es el ayuno, no como sacrificio vacío, sino como una manera de silenciar el ruido del mundo para escuchar la voz del Espíritu. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti, te enfoca, te alinea y rompe cadenas que a veces no ves, pero que te impiden avanzar. La cuarta herramienta es la comunidad de fe. No fuiste diseñado para caminar solo. Necesitas personas que oren contigo, que te animen y que te recuerden lo que Dios dijo, cuando tú mismo lo olvides. Hebreos 10:24-25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Un mensaje, un video, una palabra oportuna puede ser el aliento que te sostiene. Por eso, estar aquí no es casualidad. Dios te está rodeando de voces que te afirman y te guían. Y hay una herramienta más que no viene de ti, ni de tu esfuerzo. Es la gracia. Esa fuerza invisible que aparece cuando ya no puedes más, que te levanta cuando todo en ti quiere rendirse, que te recuerda que esto no depende solo de ti, sino de aquel que te llamó. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu debilidad no es tu final, es el lugar donde el poder de Dios comienza. Hoy te invito a usar estas herramientas no como rutina, sino como parte de tu vida espiritual. Hazlas tuyas, hazlas reales, y verás cómo, poco a poco, el pasado deja de doler y el futuro deja de asustar. Hay palabras que inspiran, hay promesas que nos dan esperanza, pero hay algo que toca aún más profundo, un testimonio real, una vida transformada. No es solo un ejemplo, es una prueba viviente de que Dios no ha dejado de actuar. Hoy quiero contarte una historia que podría ser la tuya, una historia de errores, pérdidas, y de cómo Dios lo usó todo para guiar a una persona hacia su propósito eterno. Su nombre es Marta, una mujer de 48 años, madre de 2 hijos, esposa, creyente de toda la vida. Amaba a Dios, iba a la iglesia, servía, pero había algo dentro de ella que nunca sanaba del todo: el peso del pasado. Años atrás, había tomado una decisión difícil. Dejó su carrera profesional por seguir al hombre que amaba. Pero lo que parecía un paso de fe terminó en una pesadilla. Su esposo la traicionó, perdió su estabilidad, su identidad, su fuerza. Durante años, sintió que su vida fue un error, que ella misma era un error. Aún con sus hijos, aún con la fe, cargaba con el dolor de haber fallado. Se preguntaba una y otra vez, ¿por qué permitiste esto, Señor? ¿Cómo puede salir algo bueno de esta ruina? Pero fue en uno de esos días de soledad, viendo un video como este, que algo cambió. La palabra hablaba de José, de cómo lo que parecía injusticia era en realidad redención. Y una frase retumbó en su alma: no fue un error, fue Dios llevándote a tu destino. En ese momento, algo quebró dentro de ella. Comenzó a llorar, no de dolor, sino de entendimiento. Y por primera vez en muchos años perdonó su propio pasado. Decidió levantarse, retomar sus estudios, buscar trabajo, servir en su iglesia desde otro lugar. Y lo más sorprendente, empezó a ministrar a mujeres que pasaban por lo mismo, mujeres heridas, mujeres con historias parecidas, mujeres que necesitaban escuchar lo que ella ahora podía decir con autoridad: lo que viviste no te define. Dios puede hacer algo nuevo, incluso con las ruinas.
Hoy, Marta es líder de un ministerio de restauración emocional. Ha ayudado a decenas de personas a entender que su historia no fue un accidente, sino parte de un llamado mayor. ¿Y sabes por qué pudo hacerlo? Porque entregó su dolor, porque no huyó de su historia, sino que dejó que Dios la reescribiera. Y tú también puedes hacerlo. Quizás no tengas un ministerio aún, quizás tu historia todavía duela, pero si hoy estás aquí, es porque Dios también quiere reescribir la tuya. Tu error no fue el final, fue o punto de partida para una nueva versión de vos mismo. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Este mensaje vino a ti como un susurro del cielo, como una señal suave pero poderosa de que Dios aún está escribiendo tu historia. Y ahora es el momento de dar una respuesta, porque la fe no es solo escuchar. La fe verdadera actúa. Y aunque tal vez no puedas cambiar todo de inmediato, sí puedes dar un paso. Un pequeño acto que, en lo espiritual, representa un gran movimiento de transformación. Por eso, quiero invitarte a hacer algo simbólico, pero profundamente poderoso. Escribe en los comentarios: no fue un error, fue Dios llevándome a mi destino. Sí, escríbelo. Hazlo con intención, con fe. Hazlo aunque todavía tengas preguntas. Hazlo como un acto de confianza en lo que Dios está haciendo ahora mismo, incluso si no lo ves aún. Porque cuando declaras eso, no solo estás escribiendo una frase, estás activando una verdad. Estás enviando una señal al cielo de que estás listo para avanzar. Y quizás alguien al leer tu comentario encuentre la fuerza que necesita para no rendirse, porque tu fe también puede despertar la fe de otros. Dale me gusta a este video si sientes que algo se movió dentro de ti. Tal vez fue una herida que comenzó a sanar, una duda que encontró respuesta, o simplemente la certeza de que Dios aún tiene un plan contigo. Ese simple gesto, ese clic, hace que YouTube muestre este contenido a más personas. Y así tú te conviertes en un canal de bendición, una luz, una semilla, un instrumento de Dios. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Pero no lo hagas por rutina. Hazlo porque entiendes que aquí no solo hay videos, hay palabras que transforman. Cada semana, cada enseñanza, cada mensaje, están diseñados para alimentar tu espíritu, fortalecer tu fe y ayudarte a vivir con propósito. Suscribirte es decidir caminar acompañado. Es decirle al cielo: estoy listo para seguir aprendiendo. Estoy listo para ser transformado. Y si quieres ir aún más profundo en tu vida espiritual, quiero invitarte a conocer nuestro libro digital exclusivo, Mensajes de Dios, tu momento con Él. Este libro contiene más de 80 páginas con mensajes, promesas bíblicas y oraciones que te ayudarán a reconectar con tu fe, a sanar tu interior y a renovar tu comunión con Dios día tras día. Tómalo como un regalo espiritual, como una guía que puedes abrir cada vez que necesites recordar quién eres y hacia dónde te lleva Dios. El acceso se encuentra disponible en la página de inicio del canal. Y ahora, respira profundo. Tómate un momento. Quizás necesites quedarte en silencio unos minutos después de este video. Deja que el Espíritu hable. Deja que esta palabra haga eco en tu alma. Y prepárate, porque cuando decides confiar, el cielo comienza a moverse a tu favor. A veces pensamos que nuestra vida debería haber sido diferente, que si no hubiéramos tomado ciertas decisiones, si no hubiéramos confiado en aquella persona, si no hubiéramos perdido aquello que tanto valorábamos, todo sería mejor. Pero hoy, a la luz de la palabra, entendemos algo más profundo. Dios nunca perdió el control. Cada paso, cada lágrima, cada error, cada puerta que se cerró y cada camino que parecía llevarte al vacío fueron parte de un plan mayor. Y ese plan no fue diseñado para castigarte, fue diseñado para posicionarte. Génesis 50:20 nos da una verdad poderosa.
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que otros pensaron para destruirte, lo que el enemigo planeó para detenerte, lo que tú mismo creíste que te arruinó, Dios lo usó como plataforma para tu destino. Eso que dolió fue parte del camino. Eso que te rompió fue lo que Dios usó para reconstruirte mejor. Eso que parecía injusto fue una estrategia divina para revelarte tu verdadero propósito. Así que no te lamentes más por lo que fue. No sigas mirando tu historia como una secuencia de errores. Tu vida no es un borrador tachado, es una carta escrita por la mano de Dios. Y cada línea, incluso las que tú quisieras borrar, forman parte de un testimonio que bendecirá a muchos. Hoy recibe esta verdad con tu espíritu. No fue un error, fue el cielo moviendo las piezas, fue el Espíritu guiándote incluso cuando tú no lo notabas, fue Dios redireccionando tu historia para llevarte más allá de tus planes. Fue amor disfrazado de silencio, fue redención escondida en las ruinas, y hoy ese plan sigue en marcha. No terminó con tu caída, no se canceló con tu fracaso, porque Dios no abandona lo que comenzó. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, levántate con nueva perspectiva, perdona tu pasado, sana tu historia, y camina hacia adelante con la certeza de que todo lo vivido será usado para la gloria de Dios, porque lo que parecía un final fue solo un punto y seguido. La página aún no termina, y el autor sigue escribiendo. Que la paz de Cristo llene tu corazón. Que el Espíritu Santo te recuerde cada día que no estás solo, y que la gracia de Dios te envuelva con ternura mientras caminas hacia lo que Él preparó para ti. No lo dudes más. Lo mejor aún no ha llegado, pero ya está en camino. Amén.